Gracias, Señor, gracias. Levanta tus manos en esta hora y empezá a clamar. Señor, yo te elijo a ti por sobre todas las cosas. Señor, como cantábamos hace un rato, tú estuviste con Daniel en el pozo de los leones, tú estuviste con Elías en la cueva. Padre amado, tú estás con nosotros todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Señor, yo te quiero pedir en esta hora que tú puedas escuchar el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, te elegimos a ti por sobre todas las cosas que nos puede ofrecer este mundo. Señor, gracias por acompañarnos a lo largo de cada día. Gracias, Señor, porque un minuto en tu presencia es igual a un día completo de bendición. Señor, hoy derribamos fortalezas, declarando que hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado y de toda maldad. No le tememos al enemigo, sino tememos hacer lo malo, porque sabemos que eso nos aleja de tu bendición. Señor, no nos sueltes de tu mano. Queremos caminar contigo, Señor. Señor, disfrutamos al escuchar tu palabra. Necesitamos, Señor, ese toque de tu espíritu en esta hora. Señor, tú conoces cada hogar representado que está entrando a esta clase. Tú sabes por lo que está atravesando, un problema de enfermedad, un problema económico, un problema familiar, una situación de pareja, una situación con los hijos, algo que no se puede resolver. Señor, tú cancelas todo problema, tú sacas todas voces que atacan a nuestra mente. Señor, queremos servir y estar contigo en el lugar donde tú nos pongas. Recién, Señor, leía ahí cuando David distribuye la tarea a todos aquellos valientes que trabajaron con él y que estuvieron peleando para que David llegara a ser rey. Y a todos David le repartía lugares visibles, pero a Joás le dio el lugar de cuidar el aceite. El lugar donde estaba escondido bajo el templo. Ahí Joás tenía que cuidar el aceite para que no faltara, que el aceite estuviera cuidado por un guerrero, por un valiente. Y Señor, gracias por poner en nosotros al Espíritu Santo. Queremos como Joás cuidar que nada nos robe de tu presencia, que nada nos aleje de ti. Señor, en tu nombre se cancelan esas deudas, así como cuando Eliseo estaba con los profetas construyendo ahí cerca del río y se cayó el hacha de uno. Y esa hacha era prestada y tenía gran valor y había ahora una deuda sobre este hombre y tenía que pagarla. Esa hacha de hierro flotó sobre el agua. Hubo un milagro para cancelar esa deuda. Recibimos esta palabra, Señor. Toda deuda se cancela milagrosamente sobre aquellos que permanecemos en tu presencia, sobre aquellos que estamos caminando en ti, confiando en ti. Sabemos que cuando tú tomaste la mano de Jairo, llegaste hasta su casa y entraste a esa casa, cambiaste la atmósfera de la casa. Estaban llorando porque la niña estaba muerta, pero tú entraste y la niña se puso de pie. Señor, todo proyecto, todo sueño y todo lo que quedó a mitad de camino, hoy nos tomamos de esta palabra. Tú entras a nuestras casas y termina lo que dimos y lo que creímos que no podíamos terminar. Hoy logramos terminar todo aquello que quedó a mitad de camino. Señor, nos tomamos de tu palabra y creemos en cada una de ellas, como dice este salmo,
capítulo 11, en Jehová he confiado. Señor, confiamos en ti. Y esta pregunta, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidad, fuego, azufre y viento. Viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Señor, queremos ver tu rostro en esta noche. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes lo que hay en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Señor, hoy nos aferramos a ti. Y te pedimos que tomes el control de toda situación por la que estamos atravesando y no sabemos cómo resolverla. Que tu Espíritu Santo nos pueda hablar a través de tu palabra hoy y a través de Pablo enfrentando un nuevo juicio. Toda injusticia. Señor, como dice este Salmo 11, injusticias que parece que tú no ves. Pero Señor, al estudiar tu palabra vemos que todo lo que nos pasa, tú lo permites para que podamos madurar, para que podamos crecer y que nuestra fe y esperanza crezca en Cristo Jesús, en quien todo lo puedo. Él es nuestra fortaleza, eres nuestro refugio, eres quien derriba a nuestros adversarios, pero por sobre todas las cosas, tú eres la roca firme, donde ninguna acechanza del enemigo nos pueda quitar. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y en esta noche declaramos que hay victoria sobre todas las áreas de nuestra vida. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y hoy tenemos Hechos capítulo 25. Se nos va terminando el libro de Hechos, ¿eh? Pero se está poniendo cada vez más apasionante el ver la vida del apóstol Pablo enfrentando una serie de juicios. Y para ponerlo en contexto a los que recién se suman a la clase, en los capítulos anteriores Pablo tuvo que enfrentar al Sanedrín, donde él primero fue recibido ahí en Jerusalén por los hermanos, él tomó el voto de nazareno y fue parte bien del templo, pero llegaron estos judaítas y empezaron a atacar y a levantar un alboroto diciendo que Pablo predicaba y hacía cosas que perjudicaban otras aldeas y en otras ciudades. Obviamente, Pablo estaba hablando de un evangelio de verdad y estaba hablando de un Dios vivo y no de un Dios de lata y de una diosa Artemisa, Diana, que colgaban por todos lugares estos, ¿cómo no me sale ahora? Estos amuletos, estas chapas que se ponían en las paredes. Y Pablo predicaba y en la ciudad tiraban todas las chapas a la calle y se estaban fundiendo estos que trabajaban y hacían negocio de la religión. Llegando ahí, en este alboroto empieza a haber un juicio a tal punto donde querían enjuiciar y apedrear directamente a Pablo como se hizo muchas veces, y Pablo mismo un día fue testigo con su voto, más adelante lo vamos a ver en los próximos capítulos, y cada vez que Pablo da su testimonio, él habla de cómo dio un ok para que mataran a Esteban. Entonces Pablo sabía muy bien cómo actuaba el Sanedrín y este grupo de personas que lamentablemente se mezcló la religión con la política y el dinero y se hicieron en grandes empresarios que manejaban y tenían dominio de toda la ciudad. Recordemos que eran aquellos que debían guardar la Torá, la palabra de Dios, sus instrucciones y esto extenderlo al pueblo. Sin embargo, ellos lo que habían hecho era, en lugar de guardar la palabra de Dios, lo que guardaban era todos los escritos y todos los pensamientos de los rabinos y los maestros y los estudiosos de la palabra, menos la palabra.
¿no? Entonces, esto es lo que Pablo mismo llama la ley expresada en ordenanzas, en dogmas, y esto todo tenía que ver con mandamientos de hombre y no de Dios. Entonces, lo que a ellos los enojaba de Pablo era que Pablo predicaba la verdad de Dios y no todos esos mandamientos añadidos a la verdad de Dios, ¿no? Y esto era lo que estos judaítas, como Nelson decía, estaban tan molestos y querían de cualquier modo matar a Pablo porque era una piedra en el zapato Pablo, ¿no? Era aquel que venía a predicar el evangelio verdadero, la verdad de Dios y no los mandamientos que los hombres habían agregado y que era algo que las personas no podían cumplir, obviamente, y ellos se enseñoreaban de las personas, se enseñoreaban del pueblo, y como Nelson decía, en lugar de cuidar el lugar en donde Dios les había permitido estar, lo que hacían era querer gobernar y querer ser los jueces del pueblo, pero no conforme a la ley de Dios, sino conforme a sus propias leyes, ¿no? Y como vimos también en esos capítulos 22 y 23, Dios tenía a unos soldados y a un comandante preparado ahí para liberarlo de este grupo de hombres que querían apedrearlo y matarlo. Y esto también nos dejó una enseñanza, ¿no? Dios usa aún al enemigo para librarlo de la mano de otro enemigo, a Pablo, porque Pablo tenía un llamado y tenía una misión que cumplir. Y estas palabras que en el camino a Damasco recibió Pablo el día de su conversión, de que él predicaría a los gentiles, predicaría a los hermanos, predicaría a líderes, a gobernantes y a reyes, se tenía que cumplir, porque todo lo que Dios habla se cumple en nuestras vidas. Ahora, qué importante es lo que vemos como patrón en todo el libro de Hechos, ¿no? Vemos, como Nelson decía, que en el comienzo de los primeros capítulos vemos esta conversión de Saulo, vemos que el Señor se le presenta, que le pregunta por qué lo está persiguiendo, vemos que Saulo queda ciego y que luego Ananías va a orar por él, a imponer las manos y a decirle esto de parte de Dios, y era que era muy amado, pero que el Señor también le decía que Pablo iba a tener que aprender a sufrir por su causa, pero que él lo pondría delante de sus hermanos judíos, pero también de los gentiles y de gobernantes, de reyes, de personas de influencia, y esto fue una palabra dada por Dios a un hombre que venía de perseguir a los hijos de Dios, de perseguir a aquellos creyentes en el Mesías y de matarlos, ¿no? Ahora, qué importante que es ver cómo el Espíritu Santo transforma la vida de Pablo de tal manera que ahora Pablo, con el mismo denuedo, con la misma osadía, con la misma fuerza, predica el Evangelio y predica la verdad de Dios. ¿Y qué pasa con esto, no? Me gusta porque vemos que Pablo empieza a escuchar al Espíritu Santo y a obedecerlo, ¿no? Y el Señor lo va guiando, le va hablando de manera audible, le da una visión, le da un sueño, y de distintas maneras el Señor le muestra y le revela el próximo paso que había que dar. Y Pablo es obediente a esto, por lo cual la palabra se va cumpliendo. La palabra dada por Ananías de parte de Dios a Pablo se va cumpliendo paso a paso. Y esto que nos habla, ¿no? Lo que Nelson decía recién, hay algo que Dios ya predestinó para nuestra vida. Hay algo escrito en el libro de Dios para nuestra vida, hay algo que ya Dios habló acerca de nosotros, y la única manera en que esto se va a cumplir es que nosotros podamos escuchar su voz y obedecerle. Si nosotros tomamos atajos, tomamos otro camino, hacemos las cosas a nuestra manera, obviamente que Dios sigue manteniendo en su corazón eso que Él planeó para nosotros, pero nosotros estamos desviando el camino. Dios no nos hizo robot que nos maneja a su antojo. Dios nos dio libertad de decidir, de escoger qué hacer y qué no hacer. Entonces, Dios tiene algo escrito y algo que ya dijo sobre nosotros, pero nosotros todos los días decidimos qué hacemos con eso. O nos desviamos y torcemos ese camino, o seguimos por esa senda
Y entonces escuchamos y obedecemos, escuchamos y obedecemos. Y obviamente que de esa manera la palabra que Dios habló se va a cumplir porque estamos obedeciendo su voluntad, ¿no? Entonces me parece sumamente importante que arranquemos con esa idea. No, tal cual. Y toda la escritura nos muestra, para que nosotros no repitamos esa historia, a personajes en la Biblia que tomaron malas decisiones, terminaron mal y tuvieron que volver al principio, nuevamente encontrarse con Dios para caminar guiados por Dios. Y, me gusta porque Dios le dice a Jeremías: desde el vientre de tu madre te formé, yo te conocí y te puse por profeta a las naciones. Y él no estaba profetizando, pero Dios le estaba recordando y nos recuerda a diario lo que él dijo de nosotros cuando nos puso en el vientre nuestra mamá. Y el rey David también lo dice en el versículo 13 del capítulo 139, del Salmo 139, dice: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y me gusta esto: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Tremendo. Desde el momento que fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, Dios está con nosotros. Nosotros nos alejamos de nuestro destino profético, pero si nos mantenemos en la palabra, todo lo que Dios habló de nosotros se va a cumplir. Por eso cuando Dios deja a su pueblo la ley, el Tanaj, ¿no?, dado por Moisés, lo que le está diciendo es: si ustedes caminan en mi palabra, no se preocupen, van a ser muy bendecidos. Pero si ustedes caminan lejos de mi palabra, le van a venir un montón de inconvenientes, pero esos inconvenientes van a venir no porque yo no los quiero, sino porque los amo y quiero que vuelvan otra vez a mi palabra, porque fuera de mi palabra no van a tener bendición. Entonces Dios no está hablando hoy: acá están mis promesas, acá están mis profecías, acá está todo lo que yo hablo de ti. Si tú caminas con esta palabra, todo lo que hagas y todo lo que emprendas te va a ir bien. Pero si caminas lejos de la palabra, vas a tener que atravesar ciertas turbulencias en la vida que lo único que van a hacer es volver a traerte a Dios, porque Dios te ama, Dios me ama y quiere que estemos en su voluntad. Y Pablo sabía bien, conocía bien las escrituras, por lo cual leemos en Efesios 2 un versículo que me gusta muchísimo recordar a diario, porque me vuelve a enfocar en el camino, ¿no? 2:10. Y dice, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, fuimos creados por Él, para Él, y dice que Dios nos hizo pensando en buenas obras, que Él las preparó aún antes de formarnos, aún antes de formar el mundo, y las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, Dios ya tenía pensado para nosotros un plan. Dios no vive improvisando en el día a día. Pero está en nosotros escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra y obedecer su voz para que esas buenas obras las vayamos llevando a cabo, ¿no? Dios no nos dejó a la deriva y dijo, bueno, a ver, hice esto, a ver qué sale. No, Él nos hizo y nos hizo con un plan. Ahora, nosotros podemos caminar por cualquier lado o podemos caminar sobre las buenas obras que Dios preparó desde antes para que nosotros anduviésemos en ellas. Y yo creo que Pablo tenía muy claro esto, ¿no? Por eso da esta afirmación
y se lo recuerda a sí mismo y a los hermanos de Éfeso. Nosotros tenemos un destino que Dios ya formó para nosotros desde antes del mundo, pero ¿qué pasa? Dios nos dio libertad, nos dio libre albedrío. Nosotros podemos decidir si seguimos ese camino o elegimos el nuestro, ¿no? Entonces ahí creo que está el secreto de lo que Pablo está viviendo en todo este libro de Hechos. Pablo todo el tiempo tiene deseos y tiene cosas en su corazón, porque vemos que hay esos momentos en los que dice, bueno, basta, me cansé de los judíos, de mis hermanos judíos, me maltratan, me quieren matar, me voy para otro lado, y Dios lo vuelve, ¿no? Lo vuelve a Y traer lo a la vuelve a historia. enfocar y lo hace encontrarse con gente, como recordamos los capítulos anteriores que estudiamos, donde él termina en la casa de un líder que vivía al lado de una sinagoga y otra vez vuelve a predicarle a sus hermanos judíos. Entonces, nosotros podemos tener en nuestro corazón, porque hoy hablábamos con Nelson, bueno, vemos todo este capítulo que es un juicio contra Pablo y cómo lo aplicamos a nuestra vida, ¿no? Bueno, puede haber en nuestro corazón deseos de hacer cosas que sean buenas, porque no estoy hablando de pecado, estoy hablando de cosas que aparentemente son buenas, pero si Dios no nos llamó a hacer eso, si Dios no nos está llevando por ese camino, no lo hagamos, no vayamos. Porque la única manera de caminar bendecidos, la única manera de caminar, como Nelson decía, bajo la sombra de sus alas, es cuando obedecemos a su palabra y a su voz y a aquello que Él ya preparó para nuestra vida, ¿no? Ahora, empiezan los juicios contra Pablo, pero Dios pone a estos soldados y los sacan a Pablo de ese lugar y lo llevan a Cesarea. Y en Cesarea se encuentra ahora con Félix. Y, y con Félix empiezan a dialogar y ver estos judíos y levantan a uno que empieza a hablar y expresar un montón de cosas, pero este Félix se da cuenta de que no hay pruebas. Y Pablo se descubre como ciudadano romano y ahí cambió la historia. Y eso me gustó, porque no solo Dios te llama, sino que Él te pone especialmente en una ciudad, Él te pone todos los recursos y todas las herramientas para poder ser usado en esa ciudad. Y de ahí Dios te puede sacar y llevarte a otro lugar donde Él tenía planeado todo para tu vida. Por eso a mí me gusta siempre recordar esto, ¿no? No renegar, justo en estos días hablaba con Nelson de eso, no renegar de nuestro origen, no renegar de cómo somos. Todo, pero absolutamente todo en nuestra vida tiene que ver con el plan de Dios para nosotros, ¿no? Yo soy muy petiza, de baja estatura, y desde que empecé la escuela en el jardín de infantes con los niños siempre era la primera de la fila. Y hasta que seguí en la escuela secundaria, seguí siendo la primera de la fila. Y a veces me molestaba eso de ser de baja estatura, pero hubo un día en el que Dios me habló y me dijo esto, ¿no? De todo en mí, mi color de ojos, mi tono de voz, mi estatura, mi forma de ser, mi temperamento, todo tiene que ver con su plan. El tema es que yo sepa encauzarlo y poner todo en obediencia a Cristo para que eso termine siendo de bendición para mi vida. Aún las cosas difíciles que he atravesado, esas cosas fueron para que hoy sea quien soy y hoy esté parada en Cristo como estoy parada. Entonces, no reneguemos. Cuando miremos para atrás, solo agradezcamos al Señor por lo que hemos vivido, aún las situaciones difíciles, Él puede tornarlas en bendición para nosotros, aún lo que el enemigo quiso hacer para matarnos y destruirnos, el Señor lo puede transformar en bendición, aún nuestros errores, cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el Señor puede hacer que todo ayude a bien, a los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces no reneguemos de nuestro pasado, no reneguemos de nuestros orígenes, no reneguemos de quiénes somos, de nuestro aspecto, no reneguemos de nada de eso, porque todo tiene que ver con el plan de Dios para nuestra vida, ¿no? Cuando aprendemos a aceptar eso y a comprenderlo, es mucho más fácil que no nos comparemos con nadie, que no estemos mirando la vida de otro para ver cómo es, qué hace, por qué lo hace, cuál es su apariencia, cómo habla. No, no estemos mirando a nadie, dejemos que el Señor nos permita vernos como Él nos formó
y qué es lo que Él quiso hacer de nuestra vida y cuál es el futuro de esperanza que Él nos promete, porque dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro de esperanza. Entonces, veamos la vida de esa manera, con los ojos con los que el Señor nos miró, y no la miremos de acuerdo a las circunstancias que vivimos o a lo que hemos vivido en nuestra infancia o a lo que estamos atravesando, porque todas las cosas son temporales, pero la palabra de Dios es eterna y es verdadera, ¿no? Entonces, Pablo no se estaba comparando con nadie, Pablo no estaba viendo qué hacía el otro apóstol, cómo lo hacía el otro apóstol, por qué a él lo metían preso, por qué, no. Él estaba viendo cuál era el llamamiento que tenía en Cristo y él iba por eso, ¿no? Entonces, que nuestra mirada acerca de nuestra vida no tenga que ver con los ojos de los demás, cómo nos ven, no tenga que ver tampoco con cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, sino cómo Dios nos ve y cuál es su llamado para nosotros, ¿no? Es que Pablo tuvo ese encuentro con el Señor y a partir de ese momento cambió todo en su vida. Él estaba dispuesto a morir por lo que creía. Y él ahora, en este encuentro con este Félix no puede hacer ningún juicio porque ahora es romano y entonces el juicio tiene que ser diferente y lo deja en una cárcel por 2 años, que es lo que veíamos la clase anterior, ¿no? Y lo deja ahí por 2 años en la cárcel de Cesarea y él sabe de cómo le dijeron los judíos, mándalo para Jerusalén, porque ellos lo querían matar en el camino y ya lo intentaron varias veces, porque querían tomar y hacer justicia de mano propia. Y Pablo mismo sabía que eso era malo, pero él entendía que estos hombres no guardaban la palabra, sino que vivían una vida religiosa. Entonces podían hacer cualquier cosa con tal de terminar beneficiados. Ahora, qué tremendo, porque eran los líderes religiosos, los hombres que en teoría tenían que enseñar y manifestar la palabra de Dios, pero eran los mismos que se estaban convirtiendo en unos asesinos, queriendo emboscar a Pablo y matarlo en el camino, ¿no? Es tremendo esto, Sí, porque sí. vemos la maldad, la crueldad que puede tener la religión, ¿no? Cuando nos volvemos religiosos, cuando no es Dios lo que manifestamos, sino una religión, formas, costumbres, dogmas, entonces podemos llegar a convertirnos como en estos hombres, ¿no? Ahora, qué importante saber dónde vivimos, cómo es la cultura, conocer todo nuestro entorno, con quién trabajamos, qué religión tiene aquel, el otro, para saber cómo tenemos que movernos espiritualmente. Pablo conocía, porque él fue parte también de estos religiosos, sabía cómo se movían. Eran tramposos, mentirosos, ladrones. Si ellos querían, mataban a uno y si no querían, lo liberaban. No pasaba nada. Pablo también conocía a los romanos. Entonces, qué importante saber cómo hablar en cada lugar y cómo mostrarte. Y qué bueno es siempre mantenerte en una misma postura, ¿no? Pablo no se salió de lo que él estaba predicando, a Cristo resucitado y Cristo que volvería para poder llevarse a aquellos que creían a vivir en la eternidad. Y el judío, el judaizante, no creía en la eternidad, creía en la bendición de vivir cada día. Entonces Pablo estaba hablando un mensaje que no le convenía a estos hombres. Entonces yo veo un paralelismo a Pablo con Jesús. Cuando Jesús entra a la sinagoga y están todos los fariseos, todos los esenios y todos los religiosos de la época reunidos de acuerdo por primera vez, porque hasta los celotes estaban esperando que Jesús entrara a este Shabbat y a ver qué iba a hacer. Y cuando Jesús entró, no los miró, sino que vio al hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús y no los miró, miró a la mujer que estaba encorvada. Entonces, me encanta porque el Señor no se preocupó por los religiosos, se preocupó por los que estaban en necesidad, que era realmente lo que lo buscaban de todo corazón, de su mente, de espíritu y en verdad. Y ahora Pablo se está preocupando por lo mismo, por aquellos que necesitan conocer la verdad.
no se mete, ni los acusa, ni discute con ellos, nada. Entonces, este Félix, como gobernador, lo encierra y lo deja por 2 años encerrado, hasta que a Félix lo reemplaza Festo, y es el capítulo 25, y es lo que vamos a ver hoy, la llegada de este nuevo gobernador. Ahora, mientras que Pablo está en la cárcel, le escribe cartas a los romanos, a los gálatas, a los corintios, a los de Filipos, y me queda esto que le escribió a los romanos, y hablando de él mismo, no es Lucas, es él quien lo escribe. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que no sé por qué situación estás pasando, no sé cuál es el problema que estás en este momento enfrentando, atravesando. Lo que sí sé, que todo proceso te va a llevar a un camino de bendición. La salida de ese proceso es más fe, más esperanza, más dominio propio y más madurez espiritual. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No puedo amar a Dios hoy y mañana amar otras cosas. No puedo hoy decir, yo sigo a Cristo y mañana sigo al viejo hombre, a la vieja mujer que yo era. Necesitamos renunciar a todo lo viejo y aferrarnos a Cristo y caminar con Y Él. recordar que para el Señor el amor no es un sentimiento, como me gusta recordar siempre, no son mariposas en la panza o un enamoramiento así romántico. El Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, ¿no? Eso es el amor para el Señor. Entonces, si nosotros decimos que le amamos, debemos guardar su palabra, ¿no? Y debemos honrarle con nuestra vida. Y dice Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros estamos en un plan de Dios. Es como un gran juego de cuadraditos, ¿no? Y donde al final se forma una imagen. Pero cada pieza, ¿sí?, forma la imagen final. Dios tiene una imagen final que empezó en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Él ve el plan final y dentro de ese plan estamos cada uno de nosotros. Podemos permanecer en Dios o salirnos del plan. Como Paula decía, no somos robots, pero sí tenemos la palabra de Dios para saber cómo caminar en el plan de Dios. Y queda en nosotros si me quedo en su voluntad o me salgo. Dice el 29 de Romanos 8, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esto también los llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo y decimos, se está manifestando el diablo contra mi vida. Y en realidad es Dios que permite que pasen cosas para que volvamos a nuestro destino profético. Hermana, hermano, no nos apartemos de la palabra de Dios. Él es nuestra esperanza. Él es todo para nuestra vida. Hay un destino profético, hay una palabra, un llamado, extender el reino de Dios. Tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar donde el Señor nos ponga. Hoy estás en una nación y tal vez por circunstancia Dios te lleva a otra. No reniegues de esa mudanza. Dios te está llevando al lugar donde Él había preparado ese día y esa hora para usarte como una herramienta de bendición para otros. Pensaba en eso, ¿no? Que Pablo, cada situación donde se lo quiere juzgar, cada situación donde se lo quiere matar, cada situación es una oportunidad para predicarle a esas personas y se está cumpliendo la palabra que Ananías le había dado de parte de Dios, ¿no? Que él iba a hablarle a los gentiles, a los judíos, pero también a reyes, a personas de influencia. Entonces,
Pablo no mira cada situación como, uy, miren lo que me está pasando, ¿por qué a mí, Señor, te olvidaste de mí? Sino ve la oportunidad para que esa persona que tenía enfrente escuche el Evangelio, y es una oportunidad para que se cumpla en él la profecía que había sido dada por Ananías, ¿no? De parte de Dios. Entonces, qué importante que cuando vivimos algunas situaciones, algunos procesos, podamos hacer una lectura espiritual, y no que lo primero que salga de nosotros sea la queja, o el por qué a mí, yo soy un hijo de Dios, por qué tengo que pasar por esto, sino de ver, Señor, ¿para qué estoy atravesando este momento? Ver la oportunidad de a quién le voy a poder predicar su palabra en medio de esta situación, quiénes están mirándome, ¿no? Como esa nube de testigos que Pablo dice, ¿quiénes están observando lo que a mí me está pasando hoy? Cuando yo estoy bajo presión por alguna circunstancia difícil, ¿quiénes son los ojos que me están mirando y que están esperando a ver cómo yo voy a responder a eso, ¿no? Porque tal vez mi respuesta sin decir nada, mi respuesta a una situación difícil, a un problema, una dificultad económica o familiar, mi respuesta a eso sea observada por aquellos que están viendo a ver cuál es mi fe, ¿no? Y seamos, como dice Pablo, cartas leídas. No hace falta que hablemos. Las personas van a leer nuestra vida, nuestra respuesta a las situaciones y ver si verdaderamente vivimos lo que predicamos, ¿no? Ahora, en estos 2 años de cárcel, Pablo no se toma vacaciones, sino que escribe las cartas para seguir ministrando a las iglesias desde la cárcel. Ahora, si yo fuera Pablo, me estaría haciendo una pregunta. Señor, ¿por qué a Pedro en la cárcel mandaste ángeles y lo sacaste de la cárcel? Y yo estoy en esta cárcel, ¿no? Pablo jamás leemos que se quejó. Jamás está escrito nada de que Pablo se está comparando con la vida de otros apóstoles, sino que Pablo sabía que él tenía que llegar a los gobernantes y llegar hasta el último confín de la tierra, que era lo que Jesús le había dicho a sus discípulos, de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último rincón de la tierra. Y ahora es Pablo el que está llegando a los últimos rincones de la tierra, porque está a una puerta de predicarle ahora a un rey y a un gobernante, y con lo que se encuentra ahora se le están abriendo las puertas para llegar a Roma. Y esto es lo que pasa en el capítulo 25. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Cuando leemos la palabra 3 días, lo primero que me llevó es cuando le llega la noticia, Señor, Lázaro está enfermo. Y el Señor dijo, 3 días. O sea, esto habla de 3 días, habla de una palabra de revelación, de que prestemos atención porque hay un secreto, hay algo que es muy importante para nuestras vidas. El secreto de Lázaro era que tenía que pasar 3 días para que los médicos determinaran que estaba muerto realmente, lo pusieran en esa tumba y el Señor llegara y hiciera el milagro de decir, Lázaro, sal fuera, para que todo el mundo entendiera de que así también Jesús iba a resucitar y vencer a la muerte, y en Jesús todos nosotros vencer a la muerte. Esa muerte que entró en el Edén, nosotros ahora en Jesús tenemos vida eterna y junto con Él vencimos a la muerte. Y Pablo explica esto y Lucas lo escribe 3 días después. Este Festo, ¿sí?, llegó de la provincia de Cesarea a Jerusalén. Ahora, fíjense, Jerusalén era la capital de Roma en este territorio. Y era un lugar cómodo, lindo, para que el gobernador llegara, estuviera bien, pero quiso ir a ver qué pasaba en Jerusalén. O sea, como todo gobernante, le importaba la parte financiera. Y dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante Festo contra Pablo y le rogaron. O sea, no lo dejaron al hombre ni llegar
que empezaron, Festo, quiero una audiencia, Festo, tenemos que decirte lo que está pasando contra este hombre. Nos está arruinando el negocio, nos está haciendo perder todos los ingresos y esto también te va a afectar a ti, ¿no? Porque esto es, en palabras de hoy, lo que le dijeron. Dice, pidiendo contra él, contra Pablo, como gracia, o sea, que tengas esta gracia con nosotros, que le hiciese traer a Jerusalén. ¿Sí? Fíjese lo que le pidieron, que lo mande a Jerusalén, porque ellos querían matarlo en el camino. Ya lo intentaron varias veces y Dios puso soldados para que no lo mataran. Es tremendo esto, porque no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de líderes religiosos. Que hablan de Dios. O sea, es tremendo, ¿no? Pensar que eran unos asesinos y que eran aquellos que tenían que enseñar la palabra de Dios al pueblo. Entonces, seamos cuidadosos, porque muchas veces cuando nos volvemos religiosos, cuando nos volvemos, en lugar de tener una vida que Dios fluya a través de nosotros y Dios sea nuestro todo y sea quien nos gobierna, y en lugar de eso nos encerramos en una religión, en cumplir cosas, en hacer determinadas cosas para agradar a otro, en buscar nuestro propio beneficio. Bueno, toda esa religiosidad nos convierte a veces en asesinos. Y el Señor dijo esto, ¿no? Me gusta porque cuando nosotros decimos todo el tiempo, Jesús vino a abolir la ley, Jesús vino para clavar la ley en la cruz, eso no es bíblico, porque el Señor dice que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Y cuando Él habla a los discípulos las bienaventuranzas, Él como que sube la vara más alta de los mandamientos que Dios, su Padre, había dado por medio de Moisés al pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los mandamientos es no matarás. Y Jesús le dice a los discípulos, ustedes oyeron que fue dicho no matarás, pero yo les digo que cualquiera que dice tonto a su hermano es un homicida, es un asesino. Y nosotros decimos, ay, ¿cómo? Y ahora subió la vara aún más. No hace falta que yo saque un arma, que saque una espada, que le clave un cuchillo a Nelson, pero si yo lo agredo a Nelson verbalmente, estoy siendo igual que ese que saca un cuchillo y mata a alguien. Entonces, nos la puso más difícil. No es que el Señor vino a abolir la ley en la cruz, nos la puso más difícil, ¿no? Entonces, que podamos tener un corazón que no se convierta en un corazón religioso, sino en un corazón que ame a Dios profundamente y pueda manifestarlo en lo cotidiano, en lo simple, en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestros hijos, en eso, y no volvernos personas que mostramos una apariencia y seamos esos sepulcros blanqueados que Pablo hablaba en los capítulos anteriores, ¿no? Sino que seamos aquellos que manifiestan verdaderamente que somos hijos de Dios. El que dice que ama al Señor, dice Pablo, debe andar como él anduvo. Entonces, la vara está bien alta, ¿no? Nuestra medida, nuestra estatura es Cristo. Es que la gracia no es permiso a pecar. A veces hemos aprendido mal y hemos enseñado mal que la gracia es peco y pido perdón y ya Dios me perdona y que su misericordia es nueva cada día. No, eso es cuando no entiendo y cuando no sé. Pero cuando ya comprendo, yo no puedo lastimar a mi esposa todos los días porque me va a decir, ya está, no me prometas más, porque me lo decís, no voy a hacerlo otra vez y lo volvés a hacer, ¿no? Entonces, mejor hacelo, cambia y yo me voy a dar cuenta que cambiaste, ¿no es así? Entonces, Dios es lo mismo. No quiere que estemos todos los días, Señor, te pido perdón, voy a cambiar, te pido perdón, aceptame que... No, Él quiere que nos mantengamos en su presencia y Él se va a dar cuenta que ya desechamos lo malo, que ya no queremos hacer nada que a Dios no le agrade. Y si nosotros desechamos lo malo y caminamos en su verdad, estamos tomando una decisión correcta. Y cada vez que vemos a un hombre, una mujer de Dios en la Biblia que tomó una decisión correcta, detrás de esa decisión vino una bendición. La bendición de Dios viene para aquellos que le buscan, que le aman y permanecen en Él. Y
y sienten repudio al pecado, quieren tener sus vestiduras limpias, porque saben que tenemos que estar preparados para poder entrar a ese encuentro, a esa boda con el Señor. Yo hoy leía de aquel que cuida el aceite, de Joás, y veía qué tarea importante el que no te falte el aceite. Necesitamos tener aceite para que nuestra lámpara esté encendida. Si no hay aceite, nuestra lámpara se apaga. Necesitamos vivir como Pablo vivía, no preocupado por las cosas que pasaban a su alrededor, sino preocupado por agradar el corazón de Dios. Y él aquí está siendo enjuiciado por una mentira. Y como Jesús hizo, no abre su boca, escucha todo lo que están diciendo, porque él sabe que él tiene razón y él sabe que Dios en sabiduría le va a dar las palabras justas para tocar el corazón de este hombre. Y vuelvo a esto, ¿no? Que me llamaba mucho la atención leer que eran los líderes religiosos los que estaban haciendo un acto corrupto, ¿sí? Entonces, qué importante no caer en la religiosidad, qué importante no caer en mantener una imagen, una forma, sino vivir a Dios, ¿sí? No ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y no ser de aquellos que enseñan y luego no pueden vivir lo que enseñan, porque esto era lo que hacían estos hombres, ¿no? De hecho, el mismo Señor, cuando está en el templo y lee la escritura, dice que se sienta y ellos se enojan porque dice que se sienta en lo que se llamaba la silla de Moisés o la cátedra de Moisés, que era un asiento de piedra en el que se sentaban aquellos que enseñaban la escritura y que después podían explicarla y expandirse en eso, explayarse más, y ellos se enojan. Y Jesús dice, bueno, no sean como estos, ¿no? Porque estos hagan lo que ellos enseñan, pero no lo que hacen. Porque ellos enseñaban la escritura y enseñaban la ley de Moisés, ¿no? La ley de Dios dada a Moisés, pero no la vivían. Entonces Jesús dice, hagan lo que ellos les enseñan, lo que les leen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no vivían la escritura, no vivían la palabra de Dios, solo hablaban, ¿no? Se llenaban la boca hablando. Entonces yo veía esto, aquellos que nos hemos vuelto en algún momento religiosos y solo guardábamos una apariencia y solo nos importaba el lugar, el título, el rol que cumplíamos, que desempeñábamos o que solo era la apariencia, nos volvemos, como Nelson decía, mentirosos, nos volvemos corruptos, nos volvemos asesinos. Y díganme si no podemos identificar esto, lamentablemente, muchas veces dentro de alguna congregación o con algún líder religioso, ¿no? La corrupción, el ocultar, el mentir, el tapar cosas. Es espantoso eso, hermanos. Nosotros no estamos para criticar a la iglesia ni juzgar a la iglesia porque somos la iglesia. Como Nelson decía al comienzo, no somos una iglesia, somos la iglesia de Cristo, la que Él viene a buscar, pero que el Señor nos libre de cuando nos presentemos delante de Él, creyendo que éramos la gran cosa, como se creían estos, que el Señor nos libre de escuchar, no te conozco, no te conozco, no sé quién sos, fuera de mí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿No? Y que no tengamos que nosotros decir, Señor, pero yo predicaba en tu nombre, yo iba a darle de comer a los pobres, yo echaba fuera demonios, no sé quién sos, apartate de mí, hacedor de maldad, ¿no? Que el Señor nos libre de eso, porque esa palabra no era para inconversos, el Señor se lo estaba diciendo a aquellos que habían vivido toda su vida haciendo cosas creyendo que agradaban a Dios, sin embargo el Señor los desecha, sino que seamos de aquellos que cuando termina el día podamos mirar al Señor y decir, Señor, acá estoy con mis errores, con mis pecados, perdóname, me arrepiento, me vuelvo a vos. Y el Señor puede decirnos, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor, ¿no? Que esas sean las palabras que suenen en nuestros oídos. A mí me conmueve eso de pensar hoy, o no sé si en estos días le decía a Nelson, ay, escucho esa palabra, no te conozco y tiemblo, porque que el Señor me guarde y me libre de creer que estoy haciendo lo que tengo que hacer y no sea así, ¿no? Pero eso pasa cuando nos volvemos religiosos.
Ahora, cuando vivimos una vida en Cristo que todos sabemos que viene de Él, es por Él y es para Él, y procuramos vivir en su voluntad todo el tiempo, porque no somos perfectos, pero procuramos vivir guardando su palabra y haciendo su voluntad, entonces seguramente atravesaremos situaciones como la de Pablo, adversidades y cosas que nos van a dar solamente la oportunidad de mostrar cuál es nuestra verdadera fe, y también de esto que le está pasando a Pablo, ¿no? Predicar a aquellos que tal vez no tengan otra oportunidad. Y a mí me marca esto. Festo se está encontrando con hombres que hablan de Dios, vestidos de una forma que guardan, y Festo es un pagano, no tiene idea de nada, adora a miles de dioses, adora al César, un hombre, para él es todo el César, y estos hombres que hablan de un Dios vienen a proponerle algo malo. Entonces, corruptos. Cuidado, hermano, de que tu boca salga algo que no sea correcto. ¿Y cuántas veces hemos aplicado la mentirita piadosa? ¿Cuántas veces hemos dicho algo para escapar de un problema? Cuidado, hermanos, porque ese es nuestro testimonio para esa persona. Y fíjense lo que dice acá. Dice el versículo 3, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Una celada, en nuestra palabra vocabulario, sería una emboscada. Y Festo se imaginan, wow, miren lo que le dice. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Dice, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Fíjense, se quedó varios días. O sea, fíjense que esta disputa y este problema sería grande y complicado, que este hombre, con muchos asuntos que tenía importantes, se detuvo en Jerusalén, que fue por un día y volver, se detuvo entre 8 y 10 días. Lucas escribe esto para que tengamos detenimiento y veamos cuán importante era el problema. Y que Dios lo guardó a Pablo, porque fue una manera de preservarlo, ¿no? Que este hombre diga, no, vamos a ver, y entonces si alguno tiene algo, acúsenlo y diga, porque él sabía que no era justo, la acusación no era justa, y él lo sabía. Entonces este tiempo, yo digo, le digo a Nelson, Dios le compró tiempo a Pablo, ¿no? Le regaló tiempo, porque fue una manera de preservarlo de los enemigos. Dice, y cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, o sea, no pararon. No. Presentando contra él muchas, y acaba, graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pablo lo escribe bien, no podían probar. Eran testigos falsos, para ponerlo en un contexto. Dice, y alegando Pablo en su defensa, dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, y fíjense, ni contra César he pecado en nada. Porque Pablo nunca habló contra la Torá, nunca habló contra el templo, nunca habló contra la ley escrita por Moisés. Y ellos lo acusan de que Pablo metió a los gentiles, ¿se acuerdan? Pero en realidad Pablo lo que hizo fue traer a los de la dispensación, a los que se habían ido y que no volvían por causa de estos tipos. Por causa de estos hombres y de estos religiosos, muchos judíos no volvían a las reuniones ni a las fiestas que tenían que venir a Jerusalén, porque decían, esto es una mentira, es todo un negocio, es todo falso. ¿Se acuerdan que Jesús agarró una vara y empezó a limpiar el templo, no? Bueno, estos mismos fueron los que Jesús acusó y de los que Jesús atacó. Dice, entonces, él dice, yo no dije nada contra el templo, no dije nada contra la ley. Sí, Pablo lo que hizo fue no mantenerse en lo que ellos hablaban y las leyes que impusieron, escritas por los ancianos.
que no tenían nada que ver con lo que Dios había marcado. Entonces dice, ni contra César he pecado en nada. No se olviden que él era ciudadano romano y a quien se lo decía se quedaban todos sorprendidos porque muchos tenían que comprar y pagar para tener ese título. Dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Le estaba diciendo, si quieres vamos a Jerusalén, que ahí toda esta gente que vino quiere que vayas. Entonces Pablo dijo, ante el tribunal del César estoy, porque Cesarea era la capital del Roma en ese territorio. Dice, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. O sea, este hombre en los 8 o 10 días que se quedó, investigó, profundizó, averiguó y tenía bien en claro quién era Pablo y quién eran estos judíos. Imagínate, si vinieron a proponerle un asesinato, estos tipos tenían cualquier cosa en su cabeza. Y este Festo era un gobernador romano y todo lo que hacía era para beneficio propio. Sí, quería mantener una buena relación con los judíos, entonces, bueno, trataba como de acomodarse, ¿no? Dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, Pablo está en su defensa diciendo, si usted encuentra algo que realmente sea malo, como un juez romano en este momento, le pido que me lo muestre y moriré. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Chau, se terminó. ¡Wow! Eso es sabiduría divina. Tal cual, porque pensaba en esto, ¿no? Por un lado entendemos que a Pablo no tenía ningún problema con poner su vida por causa de Cristo. Ahora, también iba a usar de las leyes que regían, ¿no? En la región para que lo beneficie también. Él no estaba evadiendo o no estaba haciendo nada fuera de la ley, pero él quería que el juicio fuera justo. O sea, si yo tengo que dar mi vida, dice Pablo, yo no tengo ningún problema, mátenme, pero no es justo lo que están haciendo. Entonces también apeló a la justicia que tenía como derecho, y entonces él no va a meter la cabeza en la boca del lobo, ¿no? Si me tienen que matar, me matan, pero tampoco voy a poner mi cabeza así porque Por eso sí, dice Pablo. es muy importante conocer el gobierno de Dios, pero también conocer el gobierno de la tierra y saber cómo se manifiestan las leyes, porque son leyes que nos defienden y que podemos pedir que se haga justicia en favor de nosotros. Y fíjense lo que contesta, y acá terminamos hoy. Dice, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. O sea, las papas están calientes, como se dice en Argentina, saquémonos el problema de encima y si apeló al César, mandémoslo a un nivel más arriba. Y esto es tremendo. Dios está usando a Pablo para que predique en lugares donde nadie entró. Hermano, tenemos que estar preparados para ir a predicar a lugares donde Dios puso que nosotros llegáramos. No va a llegar otra persona. Tal vez la iglesia local no llegó. Tal vez esa persona formada, estudiosa, preparada, no llegó. No llegó un apóstol, un evangelista, no llegó un pastor. Dios quiere meterte a ti con tu negocio, con tu título, con tu empresa. Dios te quiere usar para llegar a esa familia a quien hay que bendecir y que no van a ir a ninguna congregación. No van a ir a ningún lado, sino que solamente están esperando que tú compartas lo que Cristo hizo en tu vida, cómo Él te sanó, cómo Él te transformó, cómo Él te mudó de tierra, cómo Él te trajo de esa nación a esta nación, para que tú seas luz para esta persona que hoy está frente a ti. Así que apelamos al gobierno del cielo para que todo se haga en la voluntad de Dios sobre tu finanzas, sobre tu salud, sobre tu vida. Y sé que este será un año poderoso, donde Dios nos va a usar a todos
para extender su reino en cada lugar donde estemos, y aún atravesando y pasando por injusticias de distintos gobiernos. Nosotros sabemos que Dios está en control y Él usará lo que está a su alrededor para sacarnos del problema. Si no lo hace como lo hizo con Pedro, que mandó sus ángeles para sacarnos de ese lugar, va a usar a los demonios para que en esa acusación haya otros malvados enemigos que nos saquen y nos encierren y nos guarden. Pensaba en esto, ¿no? Que lo que para nosotros tal vez sería un Señor, ¿por qué esto a mí? Para Pablo fue una oportunidad, ¿sí? Esto de que haya acusaciones falsas con evidencias que eran incomprobables, o sea, no había evidencia de lo que los religiosos iban contra Pablo, con lo que querían acusarlo. Vemos que no había forma de encontrar culpable a Pablo, no había forma de que el juicio fuera justo y lo condenaran. Sin embargo, esto sucede y le da la oportunidad a Pablo de predicarle a un gobernante gentil. Y se está cumpliendo la profecía que hay sobre su vida y es hacia donde Dios lo estaba llamando, ¿no? Y está Pablo sufriendo por causa del nombre de Cristo, pero a la vez está teniendo la oportunidad de hablarle del Evangelio a un gobernante gentil que tal vez de otra manera, como Nelson decía, no iba a escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces, qué importante que cuando estemos en esas situaciones podamos hacer una lectura espiritual y no veamos todo como, uy, mirá lo que me está pasando, sino mirá la oportunidad que Dios me está dando, que con estas falsas acusaciones y esto de presentarme delante del gobernante, voy a tener la oportunidad de hablarle del Señor. Y Pablo, como Nelson dijo antes, no cambiaba el mensaje, no lo acomodaba a su conveniencia. El mensaje seguía siendo el mismo. Jesús murió en la cruz, pero resucitó y Él vive y Él hoy está vivo, y eso era lo que les molestaba a estos judíos, ese mensaje de la resurrección en la que ellos no creían, no querían saber nada que Pablo hablara de esto, pero Pablo no cambiaba el mensaje, no acomodaba la escritura a la situación y a conveniencia de lo que estaba viviendo, sino que seguía presentando la verdad de Dios, y a esto fuimos llamados nosotros también, ¿no? Que veamos ahí la oportunidad. Pero por otro lado veía que en la escritura muchas veces vemos situaciones donde los hombres de Dios vivieron situaciones de falsas acusaciones, ¿no? Y veía la vida de José, la vida de Daniel, donde se los acusó falsamente de algo. Sin embargo, el Señor sale en su defensa. Sin embargo, Dios sale a mostrar que eran hombres íntegros y que estaban sirviéndole a Él. Y pensaba esto que siempre les digo a los hermanos, ¿no? En Kairos, no le demos letra al enemigo. Dice la Escritura, dice Apocalipsis 12, que el enemigo es el acusador de los hermanos, así se lo llama ahí en Apocalipsis, el acusador de los hermanos. Dice que él está delante del trono de Dios. Cuando nosotros creemos que el enemigo está dando vuelta por nuestra casa, no, hermanos, él está delante del trono de Dios día y noche, por ahora, acusándonos a nosotros. Todo el tiempo, su trabajo es acusarnos de pecados que realmente cometimos y de los que tal vez no nos arrepentimos, acusarnos de haber hecho esto o aquello, y muchas veces nos acusa falsamente, ¿no? Porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces no le demos letra al enemigo, porque dice por otro lado la palabra que el Señor es nuestro defensor, nuestro abogado defensor, ¿sí? Él dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos en Cristo. Entonces, si nosotros pecamos, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, porque arrepentirnos significa que le decimos a Dios, me equivoqué y otra vez me pongo de acuerdo con tu voluntad. ¿Sí? Es volvernos del camino por el que veníamos, dar la vuelta y volver al camino que Dios trazó para nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y nos volvemos al camino de Dios, a su voluntad, el enemigo no tiene de qué acusarnos, porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Ahora, tenemos que estar en Cristo Jesús, porque si no el enemigo va a seguir acusándonos todo el tiempo, día y noche. Y tal vez sus acusaciones sean falsas, pero abogado tenemos. Entonces, a mí, más allá de todo esto que Pablo
no había hecho nada realmente, que no había de qué condenarlo, las acusaciones eran falsas completamente y él era un hombre íntegro y no había condena para él. Pero tal vez nosotros hoy nos sintamos así, como que nos están enjuiciando, pero nos sintamos condenados, nos sintamos acusados y sabemos que estamos en falta. Bueno, volvámonos al Señor de todo corazón, arrepintámonos, pero no un arrepentimiento como Nelson decía, ¿no? Por hoy y mañana vuelvo a hacer lo mismo, porque el enemigo nos va a seguir acusando, nos va a seguir queriendo condenar. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación hay, pero tenemos que estar en Cristo. Tenemos que estar metidos ahí en su voluntad todo el tiempo para que el enemigo no tenga con qué acusarnos. Y cuando él quiera acusarnos delante del trono de Dios, el Señor diga, no, no, momento. Acá estoy yo, que soy quien pagué el precio por sus pecados, mi sangre pagó el precio y no hay condenación para él. Que el Señor nos cubra en este día, nos libre de toda acusación del enemigo y sepamos que si estamos en él, no tenemos por qué temer, porque aún lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros no va a tener lugar porque abogado tenemos. Dice Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Vivamos con la palabra, porque ella nos va a llevar siempre a un buen camino. Y Pablo no se salió de la palabra. Y vemos que la clase que viene, Pablo se va a encontrar con un rey. Y Dios lo fue llevando a distintos territorios y ahora entra a una lucha espiritual mayor. Ahora va a ministrar la palabra y va a predicarle con su testimonio al rey que está por sobre todos los judíos. Así que bueno, vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por lo que acabamos de aprender. Señor, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, que podamos buscarte a ti con un corazón dispuesto a ser corregido. Señor, que nuestros ojos siempre puedan ver lo que tú nos indicas para que nos vaya bien. No queremos hacer nada que nos saque de tu presencia. Señor, gracias por las pruebas, gracias por las tribulaciones, porque quieren decir que estamos caminando en un camino que nos va a afectar y tú nos vuelves al camino donde todo lo que hagamos nos va a ir bien, como tú nos enseñas, que si caminamos contigo, confiamos en ti, todo lo que emprendamos va a prosperar. Señor, que tu palabra se afirme en nuestros corazones y podamos ver en esta semana las oportunidades de poder dar testimonio a aquellas personas que aún no te conocen, cambiando el mal testimonio que tal vez nosotros o otros dieron, en vez de mostrar lo mejor de un hijo de Dios, mostraron lo incorrecto, que hoy podamos revertir ese mal testimonio y las personas puedan ver en nosotros tu presencia, tu persona, tu amor y puedan decir que hemos sido cambiados y transformados por tu Espíritu Santo. Tuya la gloria, Jesús. Señor, también queremos darte gracias en esta noche por tu palabra, por tu espíritu, que Señor tiene el poder aún hoy de transformar nuestros corazones, nuestros pensamientos. Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que si alguno de mis hermanos se siente, Señor, en esta situación de sentirse condenado, juzgado, Señor, de sentirse oprimido, acusado por el enemigo, Señor, que tú puedas traer paz a su corazón, Señor, que cada uno de nosotros podamos en esta noche alinearnos nuevamente a tu voluntad, a tu propósito, a tu plan, Señor, que volvamos a ti con un corazón arrepentido si es necesario, Señor, arrepentirnos de algún pecado, Señor, de alguna mala decisión. Te pedimos perdón en esta noche, Señor, nos volvemos a alinear con tu voluntad, con tu propósito en nuestra vida, Señor. Queremos
Señor, no meterte a vos en nuestros planes, sino nosotros volvernos a meter en tu plan para caminar en esas buenas obras que vos preparaste, Señor, para que andemos en ellas. Señor, queremos ver cada oportunidad que nos des para presentar tu palabra, tu mensaje, Señor, que, Señor, también podamos comprender cuando haya situaciones y procesos que estamos viviendo, Señor, que si estamos en ti todo va a ayudar a bien y que no hay ninguna condenación para los que estamos en ti, Señor, que el enemigo no tiene de qué acusarnos si nosotros estamos viviendo bajo tu abrigo, Señor, bajo tu voluntad, Señor, caminando en tu palabra, Señor, y siendo obedientes a tu voz. Señor, gracias porque hoy entendemos que, Señor, por más que el enemigo quiera acusarnos, no tiene con qué hacerlo. Señor, tu sangre nos ha limpiado y aún hoy tiene el poder de volvernos a limpiar y a justificarnos, Señor, de toda nuestra maldad. Señor, y nosotros queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos esté, Señor, cada día mostrando, revelando nuestras malas actitudes, nuestros pecados, Señor, nuestras malas decisiones, nuestros errores, para que todo el tiempo, Señor, nuestras ropas estén siendo emblanquecidas, Señor, para que también, Señor, nuestra vestidura sea esas obras justas de los santos, como, Señor, leemos en Apocalipsis, Señor, que sea esa ropa blanca, limpia, Señor, pura, que esté lista, Señor, esperando ese momento glorioso en que vengas por nosotros. Señor, que todos los días de nuestra vida estemos lavando nuestras vestiduras, Señor, estemos quitándole toda arruga, toda mancha, Señor, para presentarnos delante de ti irreprensibles. Señor, gracias porque tu Espíritu y tu palabra son los que nos muestran, Señor, los que nos purifican, los que, Señor, nos vuelven a ti todo el tiempo, porque no hay mérito en nosotros, Señor, no es porque seamos buenos o porque nosotros te busquemos, sino porque todo el tiempo tú nos vuelves a ti, Señor, a tu camino, y gracias porque lo haces con amor, papá, en el nombre de Jesús. Amén.